Vamos a empezar dando la siguiente definición. Vamos a decir, un condensador o un capacitor consiste en un par de conductores donde se garantiza siempre que ambos tengan cargas siempre iguales y opuestas. Es decir, imaginemos dos conductores cualesquiera de cualquier forma, donde están uno cerca del otro y uno tiene una carga positiva más Q, con Q mayúscula positivo, y el otro tiene una carga menos Q. ¿De acuerdo? Vamos a analizar el estado de equilibrio electrostático en ambos conductores. Entonces, sencillamente un capacitor o un condensador es un par de conductores en los cuales siempre se garantiza que tengan cargas iguales y opuestas. Bien, el conductor que tiene la carga positiva le podemos llamar el conductor positivo, y ese sería el conductor negativo. En equilibrio electrostático, es decir, luego de que nosotros hemos cargado los cuerpos y hemos esperado algunos instantes, los electrones se habrán movido de manera loca seguramente y muy rápidamente habrán llegado al equilibrio electrostático, ¿no? Al igual que antes, las mismas conclusiones a las que llegamos antes para un conductor claramente se aplican ahora, porque nosotros vimos el caso general de un conductor en presencia de otras cargas o de otros campos eléctricos externos. Así que esto simplemente es una aplicación de eso. En el estado de equilibrio electrostático, todas las cargas están quietas, están constantemente quietas, es decir, conforme pasa el tiempo siguen estando quietas. Eso significa que no tienen aceleraciones, todas sus velocidades de todas las cargas son constantemente nulas. Y lo que va a suceder cuando nosotros carguemos ese par de conductores o ese capacitor es que, por ejemplo, este conductor que está cargado positivamente tendrá muchas más cargas positivas que negativas, y acá al revés, muchas más cargas negativas que positivas. Y pues entre esas cargas habrá atracción, ¿no? Las cargas positivas de acá tenderán a atraerse a las cargas negativas que están por acá. Sin embargo, esas cargas no van a poder salir de los conductores, ¿no? Máximo podrán llegar hasta la frontera y pues ahí se quedarán. Y tal como vimos anteriormente, en el estado de equilibrio electrostático, la carga únicamente se acumula en la superficie o en la frontera, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tener es algo así, ¿no? Que más o menos por acá diríamos las cargas positivas se acumulan más o menos por esta zona, porque en verdad están siendo atraídas por las cargas negativas de este cuerpo, ¿no? Y algo similar ocurre con las cargas negativas. Se acumulan en la superficie y también podríamos decir de este lado, ¿no? Porque están siendo atraídas por estas cargas positivas de este cuerpo. El campo eléctrico dentro, cuando se haya llegado al equilibrio electrostático, pues va a ser igual a cero, dentro cero, y también, como vimos antes, eso implica que en todo el volumen de este conductor haya una región equipotencial, lo que significa que el potencial acá es idéntico al potencial acá, algo similar en este conductor, ¿no? Aunque claramente no habría ninguna razón para pensar que el potencial acá es idéntico al de acá, para nada, de hecho no es así. Bien, como sabemos, en equilibrio electrostático las líneas de campo salen de los conductores haciendo 90 grados con la superficie, perpendiculares, y sabemos también que las líneas de campo van de las cargas positivas a las cargas negativas. Algunas líneas de campo podrían ser estas de acá, ¿no? Bien, en el estado de equilibrio electrostático, como sabemos, la carga se distribuye en superficie y tal como habíamos visto antes, podemos definir densidades superficiales de carga en cada uno de los puntos de ambas superficies de ambos conductores, ¿cierto? Bien, esas densidades en principio no tendrían que ser iguales en diferentes puntos, ¿no? En general son diferentes. Por ejemplo, en este punto hay una densidad superficial, pero si me voy a este punto de la superficie habrá otro
otra densidad diferente y así sucesivamente, ¿no? Algo similar por acá. No hay ninguna razón para pensar que la carga se distribuye de manera uniforme en la superficie, ¿no? Esto, dicho de otra manera, significa que en ciertas regiones la carga se concentra más, mientras que en otras regiones la carga está más bien un poco más dispersa, ¿no? En este caso, intuitivamente podemos decir que por la atracción que genera este cuerpo positivo sobre estas cargas negativas, estas cargas tenderán a estar más pegadas o más concentradas por este lado, ¿no? El lado más cercano al conductor positivo. Y al revés también, ¿no? Estas cargas estarán acumuladas más en la parte más cercana al conductor negativo, por la atracción que hay. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, nosotros, según lo que habíamos visto antes, podríamos definir una densidad superficial para cada punto de la superficie y podríamos trazar un sistema de referencia cualquiera, por ejemplo el de acá, e imaginarnos algún diferencial de superficie, ¿no? Por ejemplo, un diferencial de superficie que esté ubicado por acá. En el punto donde está ubicado ese diferencial de superficie habrá una densidad. Vamos a decir que ese diferencial está en cierto punto, el cual puede ser representado por un radio vector R. Por tanto, yo podría decir, para este cuerpo positivo voy a definir una densidad superficial que le voy a llamar sigma sub más, que depende del punto, ¿no? De cualquier punto que pertenezca a la superficie del conductor, o también lo puedo escribir en términos del radio vector como una función densidad superficial más del cuerpo positivo que depende del vector posición. Algo similar claramente podré escribir para la distribución superficial de carga del conductor negativo y podré escribir o podré decir que tiene también una densidad que es función de R, ¿no? Claramente ambas funciones únicamente están definidas para puntos que pertenecen, la primera, para puntos que pertenecen a la superficie del conductor positivo y la segunda función únicamente definida para puntos que pertenecen a la superficie del conductor negativo. ¿De acuerdo? Bien, estas dos funciones claramente tendrían que cumplir con lo siguiente, ¿no? Tal como habíamos visto antes, la integral de los diferenciales de S por sus correspondientes densidades, un diferencial de S por su densidad me da el diferencial de Q, ¿no? El diferencial de carga. Si yo integro eso en toda la superficie, por ejemplo, en toda esta superficie, tendría que darme esa integral de los diferenciales de Q, claramente la carga total, ¿no? Entonces esa es una restricción o ecuación con la cual debería cumplir esta densidad, al igual que esta también, ¿no? Es decir, yo diría, la carga más Q de este conductor tendría que ser igual a la integral en la superficie de este conductor que le vamos a llamar S más, a la superficie de este de acá le vamos a llamar S menos. Diría, integral en la superficie S más de los diferenciales de Q, los cuales pueden ser escritos como las densidades sigma más por diferencial de S. Debería cumplirse esta relación, ¿no? Y algo similar tendría que cumplirse para el caso de del conductor que tenemos acá, y podríamos escribir esto, ¿no? Menos Q es igual a integral en la superficie S menos sigma menos de R diferencial de S. Bien, ahora imaginemos lo siguiente. De alguna manera, nosotros hemos cargado esos conductores con las cargas más Q y menos Q. Y ahora imaginemos que, por ejemplo, en cierto punto, por ejemplo, en este punto de la superficie, hay una densidad superficial de, por ejemplo, 3. ¿De acuerdo? Imaginemos también que, por ejemplo, en este punto hay una densidad superficial de, por ejemplo, 1. Bien, la pregunta es, ¿qué pasaría con las densidades superficiales en este punto y en este punto, o en general en cualquier punto, si es que, por ejemplo,
esa carga Q yo la duplicase. Es decir, si cuando la carga de este conductor era Q y acá menos Q, yo tenía acá las densidades de 3 y 1, ¿cómo serán ahora esas densidades si yo en vez de cargar este cuerpo con Q, lo cargase con 2Q y en vez de cargar este cuerpo con menos Q, lo cargase con menos 2Q? ¿Cómo serían? Algo me dice que estas densidades van a aumentar, ¿no? Y también podría de repente la intuición decirme de que se van a duplicar, ¿no? Como se duplica la carga total, se van a duplicar estas densidades. Bien, se puede demostrar que eso es cierto, es decir, que hay una proporción entre las densidades superficiales en cada uno de los puntos con la carga total Q. Es decir, si este Q es 5 veces más, esta densidad en ese punto será 5 veces más, será por ejemplo 15. La densidad en este punto será también 5 veces más, será en este ejemplo 5, ¿no? Esa relación de proporcionalidad la vamos a escribir de la manera siguiente. Podría decir, si yo cojo un punto P cualquiera en la superficie, en el cual hay cierta densidad, sigma le voy a poner, o sigma sub P, yo diría, por la proporción de la que estamos hablando, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Primero escribiría esa densidad en el punto P es proporcional a Q. ¿No? Y podría esto ponerlo de la siguiente manera, podría decir, cuando la carga es Q, la densidad es sigma sub P. Cuando la densidad cambie, por ejemplo, a un Q', esa densidad cambiará a un sigma sub P', y esos cuatro valores estarán relacionados por una relación de proporción, ¿no? Es decir, yo podría escribir que la densidad en el punto P entre el Q es igual a la densidad en el punto P' entre la carga Q', ¿no? Y si yo sigo imaginando casos, podré seguir poniendo igual, ¿no? Bien, a esto le podría ponerle un nombre, o simplemente decir que es una constante. Y podría yo escribir lo siguiente. En vez de imaginarme un punto individual P, ¿no? Podría hablar de todos los puntos, porque esa proporción se va a cumplir para todos los puntos, y podría, para todos los puntos de la superficie, más bien escribir esto de acá, ¿no? Que la función sigma, en este caso para el cuerpo positivo sigma más, para todos los puntos lo vamos a escribir como función de R. Esta de acá, o mejor, antes de escribir esto vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir, vamos a despejar sigma P', sería sigma P' va a ser igual a Q' entre Q, es decir, la proporción entre la carga nueva y la carga anterior, por la densidad anterior, ¿no? Ya, esto se va a cumplir para cualquier punto. Entonces yo, para agrupar los infinitos puntos, puedo escribirlo esto como una función, y justamente sería la función de la cual habíamos estado hablando, ¿no? La densidad, en este caso para el cuerpo positivo, sigma más dr, sigma prima más dr, va a ser igual a Q' sobre Q ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy diciendo con esa expresión es que si esta es la distribución de densidades cuando la carga es Q, a partir de acá yo puedo encontrar la distribución de densidades cuando la carga es Q', ¿no? Según esa relación. Entonces esta función, por así decirlo, es proporcional a esta función. Yo podría hacer ahora lo siguiente, podría escribir, pasar el Q' para acá, y ahora diría lo siguiente, ¿no? Diría, esta función
entre Q' es igual a esta función entre Q. Yo por tanto podría, como esto se va a cumplir para cualquier Q, simplemente escribir esto como una función que sería una función constante, ¿no? O independientemente, que no depende de Q, que sería, o le vamos a llamar un alfa más dr, ¿no? Porque estas proporciones se van a ir cumpliendo para cualesquiera Q, o sea que hemos puesto Q' y Q, pero esos pueden ser cualesquiera. Entonces, esa proporción claramente es pues, que me da una función, esta de acá, porque estoy dividiendo una función de R entre un escalar, una función. Esa función pues claramente no depende del Q, ¿no? No depende de la carga. Si no depende del Q, entonces ¿de qué depende? Pues al igual que cuando nosotros analizamos un único conductor, vimos que habían dos factores que podían interferir en cómo se distribuye la carga. Uno de ellos es claramente la carga total, es decir, el valor total de Q. Mientras más grande sea, pues las densidades aumentarán o serán más grandes. Pero otro factor es la geometría de los conductores. Para estas geometrías, la carga se distribuirá de una forma, pero si esas geometrías cambiasen, la carga, pues, obviamente o intuitivamente, se distribuiría de otra manera. Entonces, hay esos dos factores. Por tanto, como acá estamos diciendo que estas densidades son proporcionales a Q, pues esa proporción, la cual estamos denotando por alfa, tiene que ser independiente o no tiene que depender de Q, ¿no? Entonces, esto no depende de Q. Por tanto, si no depende de Q, la única opción que tenemos es que esto únicamente dependa de la forma de ambos conductores, ¿no? Vamos a ponerlo geometría de los conductores. Y por geometría de los conductores nos estamos refiriendo no solo a la forma de cada uno, sino a cómo están ubicados uno respecto del otro. Porque claramente si estos dos estuviesen más separados, pues la carga seguramente que se distribuiría de forma diferente. Si este estuviese girado un poco, la carga se distribuiría de forma diferente. Entonces, por geometría nos referimos no solo a las formas de los conductores, sino a cómo están ubicados uno respecto del otro. ¿Correcto? Bien, entonces que quede claro, esta función es una función que únicamente depende de la geometría de los conductores. Y claramente si tuviéramos esta función, podríamos a partir de esta función, multiplicándola por la carga total Q, encontrar cómo se distribuyen superficialmente las cargas en ambas superficies, ¿no? Porque esta relación, aunque la estamos trabajando para el conductor de acá, es algo idéntico para el conductor que está cargado negativamente, ¿no? Simplemente le llamaríamos un sigma menos, ¿no? Pero el resto seguiría siendo lo mismo. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un punto dentro del conductor positivo y vamos a decir que en ese punto hay un potencial V+. Como sabemos, dentro de un conductor en equilibrio electrostático, en cualquier punto interior del conductor tenemos una región equipotencial. Es decir, si en este punto el potencial es V+, en este punto de acá habrá el mismo potencial V+. Es un volumen, es una región equipotencial. ¿De acuerdo? Bien, si yo quisiera calcular ese potencial, lo podría hacer mediante una integración porque tengo carga distribuida y diría lo siguiente: el potencial en un punto en el interior del conductor positivo va a ser igual a la integral de los potenciales debidos a todas las cargas, es decir, no solamente, como digo, a todas las cargas existen, ¿no? Porque no solamente las cargas en esta superficie, ¿no?, debidos a los diferenciales de superficie generan un potencial acá, sino también las cargas distribuidas en esta superficie. Entonces yo tendría que escribir esto, lo podría hacer como una suma, ¿no? Porque por propiedad del integral, si yo integro en ambas superficies, puedo separarlo en dos partes y escribir lo siguiente, ¿no? Diría, el potencial en V+ es el potencial debido a la carga distribuida en la superficie del primer conductor
más el potencial debido a la carga distribuida en la superficie del segundo conductor. Sería integral en la superficie S más, y diría esos diferenciales de superficie, ¿cómo es que generan un potencial? Pues ya habíamos encontrado que el potencial debido a una carga puntual, y en este caso igual que antes, el diferencial de S por ser tan pequeñito lo consideramos como una carga puntual. Lo que habíamos encontrado antes era potencial para una carga puntual es sencillamente constante por la carga puntual entre la distancia. ¿Correcto? Bien. Yo diría, por tanto, esto va a ser igual a la integral de K. Q sería un diferencial de Q, pero ese diferencial de Q lo puedo escribir como el diferencial de superficie por su correspondiente densidad. Entonces escribiría la densidad, que es función de R, ¿no?, por el diferencial de S. Estos dos, densidad por diferencial de S, es el diferencial de Q entre R, ¿no? Pero claramente no sería este R que está acá, sino serían los R que van o las magnitudes de los vectores que van de las cargas que generan el potencial al punto, ¿no? Por ejemplo, si yo me enfoco en este de acá, a este vector le puedo llamar R', y por tanto, al utilizar esa expresión, el R que está acá sería justamente esta distancia, que sería la magnitud de R', que simplemente le vamos a llamar R'. ¿De acuerdo? Ya, recuerden, este solamente es el potencial debido a la carga distribuida en el primer conductor. Tendríamos que sumarle por la propiedad de superposición algo similar, ¿no? Superficie es menos K. Acá me estaba olvidando algo. Esta densidad sería sigma más, porque estamos hablando del conductor con carga más Q. Acá sería sigma menos, ¿no? Igual función de R. Claro, yo diría, para imaginarme esta segunda integral, yo tengo que imaginarme un diferencial de superficie, pero ahora ubicado en el segundo cuerpo. Igual tendría su R, ¿no? Tendría su R, y este de acá, este vector sería ahora su R'. No cambia mucho, tendríamos esto de acá. Ahora esas densidades las vamos a reemplazar por ejemplo, sigma más por el alfa multiplicado por Q. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto sería integral en S más K Q alfa más dr más algo similar por el otro lado, S menos KQ, y ahora sería un alfa menos, ¿no? Acá no lo hemos puesto, pero para el conductor con carga total menos Q, pues habría otra función alfa que le vamos a llamar alfa menos, y que igual que en este caso solamente depende de la geometría de los conductores. Bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente sacar el Q, ¿no? Porque al realizar la integración el Q es constante, por tanto sacaríamos el Q de esa integral y tendríamos por tanto Q integral ¿de acuerdo? Y lo que nos damos cuenta ahora es de que lo que está entre paréntesis
en absoluto depende de Q, no tiene nada que ver con la carga total, ¿no? Que tenemos constante, esa función alfa que no tiene que ver con Q, los diferenciales de superficie que tampoco tienen que ver con Q, ¿no? Y estas distancias tampoco, es decir, esto de acá, todo lo que está entre paréntesis, básicamente depende de la geometría de los conductores, nada más, no tiene nada que ver con Q. Entonces, yo podría, por tanto, escribir lo siguiente: V más es igual a Q por algo, ¿no? Que depende únicamente de la geometría, que le vamos a poner beta, ¿no? Un beta más, un escalar cualquiera. Esta integración me va a dar un escalar, ¿cierto? Igual acá, un escalar. Bien, esto lo hemos hecho para hallar el potencial en un punto dentro del conductor cargado con carga más Q, ¿no? Pero algo similar podríamos hacer para un punto que está acá, y diríamos que el potencial en ese punto es V menos, y de nuevo les hago recordar que en cualquier lugar de ese volumen dentro del conductor hay el mismo potencial, y podría obtener yo una relación análoga a la que está acá, ¿no? Diría V menos será igual a Q por algún escalar que me saldrá de una integración similar, pero ahora claramente será para un punto que está acá, los R serán diferentes, me tendrá que salir otra cosa, ¿no? Le vamos a llamar beta menos. Bien, finalmente le vamos a llamar a V. Este V es otra cosa, ¿sí? Esta es una relación general que estamos utilizando acá. Vamos a definir la diferencia de potencial en el capacitor como V más menos V menos. Dicho de otra manera, V es el potencial que ganamos al ir de un punto del conductor negativo a un punto del conductor positivo. V más menos V menos. Bien, claramente podríamos hacer esto. V más, escribirlo como Q por beta más. Recuerden, el beta más y beta menos no dependen del Q, dependen solamente de la geometría, y por tanto podríamos factorizar y tener lo siguiente, ¿no? Q por beta más menos beta menos. Eso que está entre paréntesis no depende de Q, solamente depende de la geometría. Por tanto, esto es, por así decirlo, algo fijo si es que la geometría está preestablecida. Es decir, si nosotros ya dijimos los conductores van a tener ciertas formas y van a estar ubicados uno respecto del otro en ciertas posiciones, pues esta cantidad es algo que ya está fijado, es una constante, es un real que es una constante. Bien, por tanto yo finalmente podría decir simplemente V es proporcional a Q, ¿no? Porque lo que estoy encontrando acá es que la diferencia de potencial es Q por una constante, entonces V es proporcional a Q. Y esto lo podemos escribir de la siguiente manera: a esta cantidad que está acá, o a la inversa mejor dicho, la vamos a anotar por C. Por tanto escribiríamos C es igual a Q sobre V. ¿De acuerdo? Estamos pasando esto para el otro lado. 1 entre beta más menos beta menos es nuestro C, y tendríamos C es igual a Q sobre V. De esa manera escribimos la proporcionalidad entre Q y V, y a ese C le vamos a poner un nombre: capacitancia. Entonces, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia es un real que depende únicamente de la geometría de los conductores y que es la constante que permite relacionar la carga total del conductor positivo entre la diferencia de potencial entre los dos conductores. ¿De acuerdo? El Q, como dijimos desde un comienzo, es un número positivo, y el V también lo es, porque el V es V más menos V menos. Si nosotros nos enfocamos acá en la figura, ya que las líneas de campo van del cuerpo cargado positivamente hacia el cuerpo cargado negativamente, es obvio, por lo que habíamos visto antes, que el potencial acá tiene que ser, por ejemplo, ¿no? Si yo digo
el potencial en este punto comparado con el potencial en este punto, claramente el potencial acá es V más, el potencial acá también es V menos. Digo, ¿cómo es? ¿Dónde es mayor? Pues si yo me muevo, por ejemplo, de acá hacia acá en dirección contraria a la línea de campo, como habíamos visto antes, cuando uno se mueve en la dirección contraria al campo eléctrico, lo que obtiene es que el potencial aumenta. Por tanto, claramente, si yo paso de acá para acá, el potencial está aumentando. Dicho de otra manera, V más es mayor que V menos, o la resta V más menos V menos, lo que le estamos llamando V, es un número positivo. Por tanto, Q positivo, V positivo, la capacitancia necesariamente siempre es un número positivo. Y recuerden algo muy importante, es una propiedad, igual que el alfa, es una propiedad geométrica, depende de la forma de los conductores y de cómo un conductor está ubicado en el espacio respecto del otro conductor. Para finalizar, si a nosotros nos preguntasen cuál es la carga total o carga neta del capacitor, lo que haríamos, lo que sería obvio, es decir, la carga total del capacitor, el cual consiste en dos cuerpos, es la suma de las cargas de cada uno de los cuerpos, ¿no? Entonces yo diría, la carga total del capacitor va a ser más Q más menos Q, es decir, 0, ¿no? Y eso es cierto, la carga neta del capacitor es 0. Sin embargo, a veces, muchas veces en verdad, se suele decir que la carga del capacitor es la carga que tiene el conductor cargado positivamente, es decir, Q. Entonces, si a mí me dicen la carga del capacitor o la carga del condensador es 5, pues claramente no me están hablando de la carga neta, porque la carga neta siempre va a ser 0. Me están hablando de la carga que tiene el conductor cargado positivamente.